Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 6, la autoridad y legalidad. ¡Comenzamos! Sí, entonces podemos ver a un Pablo ministrando en fuego, en unción, y pues yo también voy como Pablo a ministrar, a querer actuar como él actúa, pero no tenemos ese respaldo, no tenemos esa unción, no tenemos esa autoridad ni esa legalidad, y ni siquiera somos conocidos por el mundo de las tinieblas. Es decir, si tú eres un ministro de Dios en el mundo espiritual, tú tienes armadura, tú tienes una vestimenta poderosa, tienes una luz, un fuego, y además hay ángeles acompañándote, aunque no los veas. Entonces tú te acercas al mundo espiritual así a querer ministrar a alguien, inmediatamente los demonios te miran la vestimenta, te ven la marca, te ven que eres de Cristo, te ven que eres una guerrera, un guerrero, y miran los ángeles que vienen contigo. Ellos se espantan, se asustan y se esconden. Pero si vienes queriendo fingir, a actuar como un ungido, como una ungida, a lo mejor engañas a la gente que no tiene discernimiento, pero a Dios y al mundo espiritual no los engañas. Tú vienes a querer ministrar a alguien con tu traje, con tu ropa y con tu buen lenguaje, con tu buen francés espiritual, según tú llegas. Ellos te miran, el mundo espiritual te miran, y aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen discernimiento de espíritus te van a ver también. ¿Qué es lo que miran? Ven a una persona con vestimentas viles, con vestimentas sucias, andrajosas, como de homeless, rotas. Y si tienen el olfato espiritual desarrollado, van a oler que hueles muy mal, como a estiércol. Los demonios huelen horrible, mis hermanos. Me ha tocado oler demonios, es una cosa, casi te vomitas, es una cosa insoportable. Es horrible, horrible. Una pestadera que no tiene nombre, de veras, no tiene nombre. Entonces, imagínate, vas al mundo espiritual y te ven todo andrajoso, los demonios te ven sin armas, ni siquiera ni un palo, ni una piedra, nada, te ven desarmado. Y ellos se van a burlar de ti, no te van a decir, ¿este quién es? Lo que sí van a saber, que eres un pecador, que no tienes respaldo de Dios, que no vienes respaldado de ángeles. Te van a ver los demonios que vienen controlándote, sus compañeros de ellos. Imagínate, el fiasco, el fraude tan tremendo, ¿no? Entonces, para que se lo vayan sabiendo, mis amados hermanos, hay niveles. Así que si tú vienes fingiendo, queriendo usurpar la unción ajena, los demonios van a decir, ¿tú con qué autoridad vienes a sacarme? Si a ti yo te toco, si a ti yo te ataco, tú caes, y se van a empezar a reír y a escupirte la cara, es la verdad. Hay niveles de legalidad, claro que sí. Tú ya vienes cuando eres hijo de Dios, tú ya tienes ya tienes fe, ya tienes una legalidad, ya tienes una protección de Dios, pero puedes subir, puedes escalar a otras dimensiones más profundas, a otros niveles más altos, a otra autoridad más alta, ¿sí? Que se obtiene con ayuno, con oración. Dice la palabra de Dios que para poder echar fuera a los demonios de rango o de clase, si tú te vas al original, dice esta clase, no este rango. En fin, pero sí se entiende, ¿no? Dice que para esta clase no sale sino con oración y ayuno. En Mateo 17:21 cuentan una historia de los discípulos que ellos andan ministrando. Ellos con Jesús ministraban también, hacían milagros, sacaban demonios, pero hubo una ocasión que no pudieron sacar a unos demonios. Ellos le preguntaban de hecho fueron y los acusaron, es que tus discípulos no pudieron, y Jesús se molestó y los regañó, y ellos le preguntaban, Jesús, ¿por qué no pudimos sacarlo nosotros? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, y porque es cuando usa la palabra rango la mayoría de las traducciones, pero si te vas a las traducciones más originales, dice clase, porque le dice él, es que hay unas clases, pero esta clase no sale sino con ayuno y oración. Entonces hay una clase de demonios que a lo mejor tienen más poder o más rango o más autoridad, que no los puedes sacar tan fácilmente si tú no estás en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un rango de autoridad, o sea, tú vienes a Cristo, tú tienes autoridad, pero luego te topas con unas dimensiones más poderosas demoníacas, pero tú no estás tan poderoso espiritualmente. Entonces ahí como que ya no se puede. ¿Por qué? Porque no llevas una vida de oración y ayuno. Cualquier hijo de Dios debe de llevar una vida de oración y ayuno. Y se le sujeta a todos los demonios, hasta el mismo Satanás se sujeta, por supuesto. Sin ningún problema, no hay ningún problema. El problema es que lo desconocen y no tienen una vida de ayuno y oración. Entonces ese es un problemita. Y además la incredulidad, la duda, también son demonios y son otro problema. La duda, la poca fe estorba.
para poder escalar estos niveles. Hay que tener un mayor fe. Así que ya tenemos una fe, pero nuestra fe debe dimensionar, nuestra fe debe de crecer. Ya tenemos una autoridad, pero esa autoridad tiene que crecer, esa autoridad tiene que subir. ¿Por qué? Porque los discípulos ya habían sacado demonios antes, pero esta vez no pudieron. ¿Por qué? Porque se toparon con una clase de demonio pues más poderoso. Pero ellos no estaban tan poderosos porque no ayunaban y no oraban. Si se fijan, ustedes pueden leer el Nuevo Testamento y Jesús siempre oraba, siempre ayunaba, se apartaban. Pero él no decía que los discípulos oraban, ellos no, ellos estaban mirándolo nada más, ellos estaban aprendiendo, no sabían ni orar. Ya después Jesús les enseñó. Así que esa práctica nos eleva de nivel espiritual para aumentar nuestra fe y nos sumerge en dimensiones más profundas de discernimiento, más conectados con el Espíritu Santo. El ayuno, la oración, aumentar nuestra fe. Los discípulos sabían cómo Jesús operaba en las liberaciones e intentaron hacerlo igual. Sin embargo, no funcionó porque aún no portaban la suficiente legalidad. Sí, debemos buscar la legalidad del cielo, debemos tener alta legalidad y alta autoridad sobre los demonios de alto rango. Hay quienes se ponen solos y Dios no los puso. Yo no sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que solito se puso la mano, solito se ungió, solito se impartió y solito hizo todo. Y Dios no los puso. Mire, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 14 al 16. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondió que hacían esto, o sea que ellos dizque hacían liberaciones, ok, a eso se refiere. Usted puede leer en contexto todo y va a entender, pero yo aquí parafraseando, bien, en el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow, les pegó una buena humillación. Una persona endemoniada pudo más que ellos. No sé si estaban los 7 juntos o eran menos, pero dice que pudo más que ellos. Los sometió, los dominó, les pegó una buena paliza, les quitó las ropas y se fueron desnudos. Sí, porque ellos dijeron: a Jesús conozco. Los demonios decían: a Jesús conozco, eres conocido en el reino de las tinieblas. A Pablo conozco. Pablo, recién convertido, ya lo conocían en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tienes autoridad, tienes legalidad y ellos te miran con los ojos espirituales. Te ven tu vestimenta, te ven tu luz, te ven tus armas de guerra y ven tus ángeles que están contigo. Pero los miraban a ellos desamparados, endemoniados también, con ropas viles, sin armas, pues se burló. Pudo contra todos. Como uno solo pudo contra todos, un ser humano pudo contra un puño de seres humanos. Bueno, lo que pasa es que tienen demonios adentro y tienen poderes. Tienen una fuerza sobrenatural, una fuerza demoníaca. Sí, entonces los hijos del sacerdote Escevas, en Hechos 19, del 13 al 20, no estaban bien instruidos. Era obvio que no estaban bien instruidos, bien enseñados. Necesitaban una buena discipulada. Eran ambulantes, andaban de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cuánta gente anda así hoy en día? Y así les va tarde o temprano, son golpeados fuertemente. Supuestamente ellos tenían un código para lidiar con endemoniados. Sí, pero a comparación de Pablo, él había pagado un precio, había sido legal por Jesucristo. Cuando se toparon con un hombre poseído, ellos dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Imagínate, qué pena. Una cosa es mencionar el nombre de Cristo y otra cosa es tener legalidad para ese nombre de Jesús actúe. No, porque tú dices el nombre de Jesús, ya todos tus deseos se van a conceder o todo el cielo va a venir a respaldarte. No. Para que el nombre de Jesús tenga efecto, tú tienes que tener legalidad. ¿Me entienden? Hay gente que quiere que los demonios se sometan al nombre de Jesús, pero ni ellos mismos están sometidos al nombre de Jesús. ¡Cuánta incongruencia! Los hijos de Escevas querían manifestar en público lo que ellos nunca buscaron en el secreto de Dios. Ellos no eran convertidos. Yo dudo mucho que ellos fueran convertidos. Por eso no fueron reconocidos. Porque si ellos hubieran sido convertidos, si verdaderamente le hubieran pertenecido a Cristo, ellos hubieran sido reconocidos. Así que si tú quieres que Dios te respalde en público, tienes que buscar a Dios en el lugar secreto. A lo mejor algunos de ustedes se preguntarán: ¿qué es el lugar secreto? El lugar secreto es ponerte a orar ahí en un lugarcito que tú busques,
en tu habitación, en tu closet, en tu baño, en una esquinita de la sala, en un lugar que tú tengas en donde tú oras. Y ahí donde nadie te mira, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, ahí estás humillado, ahí estás rendida delante de la presencia de Dios. Oras buscando al Señor en ayuno y en oración. Y ahí en ese lugar secreto, ahí donde tú pagas el precio de rodillas, en donde tú conquistas las batallas de rodillas, tú conquistas todo lo que te estés enfrentando y a lo que sabes que te vas a ir a enfrentar, lo conquistas ahí en oración, en tu territorio, orando. Y Dios te habla, Dios te revela, Dios te da la victoria, Dios te da la conquista. Entonces te levantas y sales y oras por la gente o das una palabra y Dios te respalda en público lo que tú buscaste en privado, en secreto. A eso se refiere. Lo explico por si hay algunas personas nuevas que están sufriendo para entender este lenguaje, ¿no? Vamos a leer Juan, capítulo 18, versículos del 3 al 6. Entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, con antorchas, con armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto está súper impactante, súper brutal. ¿Por qué? Jesús dijo: yo soy. Es decir, es como si él hubiera dicho su nombre, ¿no? Con una tremenda autoridad sobrenatural. La autoridad de Jesús es poderosa, que cuando dice su nombre con esa tremenda legalidad, los alguaciles y principados tienen que caer. Ahí cayeron literalmente, pero en el mundo espiritual tiene que caer. Espero que hayan entendido esta revelación. Cuando usamos el nombre de Jesucristo con autoridad, con legalidad, ese nombre de yo soy, el nombre de Jesucristo, el enemigo demoníaco tiene que retroceder y tiene que caer. No importa que sean agentes de autoridad, que sean alguaciles, que sean los principales, los sacerdotes, los fariseos, lo que sea, tienen que caer. Los alguaciles y los principados tienen que caer, van a caer cuando tú usas el nombre de Jesús con poder y con autoridad. No es porque lo dices así. Sin poder, sin autoridad, no tiene efecto. Tienes que tener poder y tienes que tener autoridad para que el cielo te respalde. La pregunta que tanto refutaban era la autoridad de Jesús. Si usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, se dará cuenta que siempre andaban refutando sobre la autoridad que Jesús tenía. Decían: ¿quién se la dio? ¿Qué autoridad tiene este? Jesús les contestaba con otra pregunta. Si me contestan, les digo, ¿no? Y ellos estaban acusando a Jesús. Le decían que él tenía una autoridad para expulsar demonios porque otro demonio poderoso le había dado esa autoridad. O sea, un demonio que se llamaba Belcebú. Y le decía: ay, tú tienes poder o autoridad para expulsar demonios porque Belcebú te ha dado esa autoridad. Imagínate nada más qué tremendo. Estaban acusando a Jesús que era casi brujo. Y hoy en día, hombres y mujeres de Dios que tienen poder y autoridad para echar fuera demonios, para soltar una palabra profética, una palabra de ciencia. La gente ignorante que no sabe nada de esto, la gente religiosa que sabe mucha letra pero nada de espíritu, inmediatamente empieza a acusar, a prejuzgar y a blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque están blasfemando en contra de lo que el Hijo o la hija de Dios porta, ese depósito que tiene, que es el Espíritu Santo obrando en ellos. Por eso tenemos que respetarnos unos a otros por lo que porta cada quien, por el contenido. Yo te tengo que respetar a ti porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti y el Espíritu Santo de Dios merece respeto. Y si Él te usó y si Él te escogió y si para Dios eres digno, a pesar de que yo mire tus defectos, que yo diga digno esta, no, para nada, yo no creo que sea así. Pero si Dios te ha escogido y Dios te usa y está tratando con tu carácter y te está moldeando, sí, todo eso. ¿Por qué? Porque no eres perfecta ni perfecto. Yo tengo que respetarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, Jesús está en ti, yo tengo que respetarte por eso. Y tú me tienes que respetar a mí por lo mismo, porque Él también está en mí y tenemos que respetarnos unos a otros. Pero aquí fue tremendo, aquí lo acusaron de brujo, de satanista y de todo este tipo de cosas.
Sí, porque ya que los brujos reciben autoridad y poderes por Satanás, sí, se convierten en brujos para tener sus autoridades espirituales del reino de las tinieblas, por hacer pactos con Satanás, sacrifican animales, sacrifican hasta seres humanos, hasta sus hijos han tenido que sacrificar para poder ser elevados a unos niveles muy altos de poder y autoridad demoníacos. Sí, créalo. Y yo sé que ahorita, estamos transmitiendo en la radio aquí en Colombia, o allá en Colombia, pero me siento que estoy ahí también con ustedes. Y sé que hay mucha brujería. Acá en México hay mucha idolatría. También hay brujería y hay mucha idolatría. Y sé que en Colombia hay mucha brujería y espero verdaderamente que para todos mis hermanos colombianos esta enseñanza, esta palabra sea de mucha edificación y que sea de mucha fuerza para ustedes y una herramienta poderosa. Así que les comento que pues, ustedes ya sabrán muy bien que los brujos tienen que hacer pactos, tienen que hacer cosas terribles muchas de las veces o casi siempre para poder invocar sus demonios y darles esas órdenes de ir a destruir personas. Y ellos se sujetan, los demonios se sujetan a esos brujos demoníacos. ¿Sí? Pero todos ellos es de un reino muy inferior al nuestro. Por supuesto, que quede claro. Hasta el día de hoy, ¿sí? Se acusan a los verdaderos hijos de Dios, que toman la autoridad de Jesús para echar fuera demonios. Sí, o sea, al mismo Jesús le ocurrió, lo acusaron, que echaba fuera demonios porque los demonios lo usaban a él. Hoy en día nosotros ministramos liberación y hay gente que no lo soporta y también nos acusan. Si a nuestro mismo Señor Jesucristo lo acusaron, imagínate, a nosotros también nos acusan hasta el día de hoy. Lo mismo que le pasó a Jesús nos sucede. Nos acusan falsamente por milagros, gente religiosa. Nos acusan falsamente los religiosos, los mismos religiosos. Nos acusan los mismos religiosos, los supuestos hermanos en Cristo que deberían apoyarnos y deberían estar contentos porque personas están siendo libres, cadenas se están rompiendo, legiones se les están saliendo de destrucción, que venían a destruir su salud, venían a destruir su matrimonio, su familia, su ministerio, y uno echó fuera a esos demonios. La gente es libre, gloria a Dios, aleluya. Pero nuestros mismos hermanos religiosísimos hasta el copete, hasta el cuello, vienen a criticar y a juzgar que lo que estamos haciendo está mal. Fíjate nada más. Wow. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es bíblico, no nos pueden acusar de hacer algo antibíblico cuando es bíblico. Sí, porque ella es una falsa acusación. Y esas personas que nos están acusando falsamente son personas que están dando legalidad al enemigo para que los ataquen. Claro que sí, porque es pecado acusar falsamente a nuestros hermanos. Y aquí la Biblia nos está diciendo en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Ya que la mayoría de las enfermedades, el 90%, para no decir que todas, son causadas a causa de demonios. Los demonios causan enfermedades. Y todo eso ya vamos a ir entrando muy pronto a todos esos puntos allá de una manera muy clara, directa. Mientras son los fundamentos. Moisés, cuando se le apareció Dios, le dijo: ve y diles que yo te envío, el yo soy. Entonces Moisés tenía autoridad y legalidad de decirlo. Jesús podría decirlo: a mí me mandó el yo soy, porque muchos dicen: a mí me mandó Dios, pero Dios no los mandó nada. Pero a Moisés sí lo había mandado Dios y él sí tenía autoridad y legalidad para decirlo. Pero pues hay muchos, como les digo, que nunca han tenido un encuentro con Dios y están diciendo. Van diciendo por ahí que se les apareció y que no sé qué, pero no es cierto. Tú vas a tener legalidad de lo que Dios te habla a ti, de lo que Dios a ti te revele, no de lo que el vecino dijo o lo que tú escuchaste a alguien más que dijo. No. Cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza que ardía, él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto del monte Oreb. El monte Oreb representa un encuentro, intimidad, revelación. Y eso es lo que necesitamos los hijos de hoy en día, tener un encuentro con Dios, tener esa intimidad para poder tener esa revelación. Para entonces sí ir y decir: a mí Dios me dijo esto, y tener esa autoridad y esa legalidad.
Es necesario estar en la intimidad del Padre para que se le aparezca, para tener ese encuentro, ese proceso hermoso en el monte. Gente quiere ver la gloria de Dios, quiere ver multitudes, pero Dios se te revela en el secreto. Sí, como ya les dije que era el secreto, pero se te manifiesta en la multitud. Ahí verás su gloria. Busca al Señor en lo secreto y Él se va a manifestar en la multitud. A Él te va a respaldar. Juan el Bautista crecía en el monte y cada día más su sabiduría aumentaba, así dice la palabra de Dios. Y que es curioso, ¿no? En el monte podemos verlo de una manera que él estaba apartado buscando a Dios, y dice que él crecía en sabiduría, aumentaba. Poderoso, poderoso. Moisés miró la zarza ardiendo, pero Dios le dijo que se quitara el calzado. No es nada más así, miro la zarza y me lanzo. No, no, no. Que se quitara el calzado de sus pies para poder acercarse más. Nosotros nos queremos acercar más y más y más a Dios. Hay cosas que tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de cosas para poder mirar con más claridad, para poder acercarnos con más claridad, porque cuando Moisés se acerca más a la zarza puede ver con más claridad, pero no se pudo acercar a la zarza hasta que se despojó del calzado. Usted puede leer en Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Debemos despojarnos de eso que nos estorba para poder experimentar lo que Dios nos quiere dar. Quitar el calzado para ver la gloria. Aleluya. El calzado representa el camino pesado que has recorrido, camino pecaminoso para entrar en una nueva visión, un nuevo nivel. Cuando Dios te dice, sácate ese calzado, despójate de eso. De todo lo malo, todo lo que te contamine, todo lo pecaminoso, todos los malos hábitos. Entonces Dios podrá usarte de una manera grande, de una manera poderosa. Verá su gloria. Miren, les voy a dar otro punto súper importante, otro principio. Ok, porque acuérdense que los puntos que les estoy dando son principios. Ahí les va otro. La santidad hace crecer tu autoridad. La santidad hace crecer tu autoridad. Y eso es un principio, eso es una verdad espiritual. Ya tenemos la autoridad básica. Sin embargo, para mayor autoridad necesitamos mayor santidad. Entre más santidad, más autoridad. El pecado te contamina, te inhabilita en el mundo espiritual. Si estás en pecado, te metes a reprender, entonces ahí te vienen las represalias. Sí, vienen, las consecuencias. Quizás a lo mejor no en ese momento, pero en alguna área de tu vida los demonios comenzarán a meterse. Serán afectando ellos áreas en tu vida como la economía, la salud. Ellos harán de las suyas con tu vida porque tienes un portal abierto. Sí, por estar en pecado y queriendo ir a reprender demonios, queriendo ir a ministrar y predicar y todo eso. Dios le dice a Josué, tú introducirás a este pueblo a la tierra que entregará a Israel. Acuérdense que Josué fue el sucesor de Moisés. Como ya no estaba Moisés, Dios le da la autoridad a Josué. ¿Sí? Los incircuncidos, ese pueblo temblaba porque ellos tenían la autoridad y la santidad. Destruyeron a Jericó y conquistaron. Pero luego, ¿quién cree que pasó? Se emocionaron tanto que quisieron ir a conquistar otros territorios, pero fueron derrotados por pequeños pueblos más pequeños que ellos después de tremenda victoria con Jericó. Y fue un contraste terrible. Entonces el pecado te inhabilita y te quita autoridad. Así es. Si no estás en santidad, no se metan en guerra espiritual, sino que mejor ordenen su vida. Sí, y si no entendieron a qué me refería con la historia que acabo de decir de Josué, lo que pasa es que ellos fueron a conquistar otros territorios después de que Dios estuvo con ellos para conquistar Jericó, y fue tan impresionante, fue tan emocionante todo lo que pasó ahí. Y ellos quisieron ir conquistando y conquistando, que eso no tiene nada de malo porque Dios los había llamado a eso. El problema fue que ya no conquistaron los territorios más pequeñitos que fueron a conquistar, que dijeron, no, pues esto no es nada, esto es papilla. No fue así, al contrario, esos pequeños pueblitos los destruyeron como si nada a ellos, a pesar de que ellos eran unos grandes. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que uno de los soldados había robado, se había llevado cosas anatemas, malditas, de otros lugares y los había escondido, se los había llevado. Entonces Josué estaba muy triste, le decía a Dios, ¿cómo es posible que nos pasen estas cosas? Y Dios le dijo, es que sáquenlo anatema, ¿no? Que pues de qué hablas, Dios, él no sabía qué pasaba. Y ya Dios les dijo. Entonces fueron y tuvieron que investigar quién es el que tenía ahí metido cosas escondidas, anatemas que había robado, obraron mal, cometieron pecado.
cosas anatemas que usaban para los ídolos, imágenes y cosas así de oro, o sea, por el oro y eso más que nada, pero cometieron un pecado de robar, de ocultar la verdad y usar cosas anatemas, y con Dios no se juega, con Dios no se puede trabajar así. Entonces Dios iba con ellos iban conquistando y de pronto todo se les cayó. Ya no conquistaban nada, iban muriendo, iban siendo derrotados por cualquiera, hasta un niño de kinder les daba una paliza, una cosa ridícula. ¿Pero por qué? Porque ellos, alguien ahí del grupo del ejército había obrado mal, había pecado. Y tenía ese pecado escondido ahí. Y fue cuando Dios le descubre esa verdad a Josué. Y ellos tuvieron que tomar cartas en el asunto, que fueron muy lamentables todo lo que pasó. Se pagaron consecuencias muy fuertes. Sí, porque el pecado, no se juega con el pecado. Si tienes un pecado oculto, si tienes un pecado escondido y tú quieres ir bien contento, bien contenta a conquistar porque ya Dios te ha dado la victoria muchas veces, pero ahora ya tienes un pecado, tienes algo que chueco en tu vida. Entonces aguas, mucho cuidado porque ahí va a venir destrucción para tu vida de una manera que no la sientas, que no te des cuenta. Sí, o puede ser dramáticamente también. Por eso, como les digo, hay que estar viviendo en santidad. Si no estás en santidad, si tienes pecados ocultos, no te metas en guerra espiritual. Entonces, ¿qué hago? Métete con Cristo, endereza tu vida, ordena tu vida y ya después Dios dirá lo que sigue. En 1 de Juan capítulo 5, versículos del 18 al 19, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Mira, ahorita me estaba acordando también de que la palabra de Dios dice, que llegaban los discípulos bien contentos. Esta fue al revés. Aquí llegaban los discípulos muy contentos y les decían, Jesús, los demonios se nos sujetan. ¡Wow! Bien contentos, ¿no? Y Jesús rápido los bajó de sus humos y les dijo, no se emocionen tanto de que los demonios se los sujeten. Mejor emociónense y regocíjense y asegúrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, si no estás en santidad, no te metas en guerra espiritual, pero endereza tu vida. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Muy, muy importante, porque dice la Biblia que cuando Él venga a hacer juicio y que todos vamos a tener que compadecer delante de Dios, del juez justo, tarde que temprano, vamos a dar cuentas de nuestra vida. Y dice que muchos dirán, Señor, pues en tu nombre hice milagros, prodigios, señales, todo eso, ¿no? Y Jesús le va a decir, nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y wow, lanzados al lago de fuego, al infierno por allá. Entonces puede uno andar en los dones. Uno puede moverse en los dones. Pero hace mucho tiempo que se alejó de Dios, que se apartó de Dios y que estuvo una vida pecaminosa, que a lo mejor dijo, bueno, tengo mis pecaditos, tengo mis defectos, mis detalles, pero igual Dios me usa, Dios me respalda, Dios está conmigo. Entonces hay que tener cuidado porque no es así. Te mueves en los dones, pero ¿desde cuándo que el Espíritu Santo se ha alejado? Como le pasó a Sansón. Él siempre hacía cosas, hacía lo que le daba su gana y Dios siempre lo respaldaba. Pero hubo un día en donde ya Dios no lo respaldó y el Espíritu Santo se había apartado de él, pero él ni siquiera se había dado cuenta y todo terminó terrible, todo terminó muy mal, en tragedia, como no tenía que haber terminado, no estaba escrito que fuera así. Pero luego la desobediencia del hombre. Entonces nos podemos mover en los dones, sí, pero ¿desde cuándo que el Espíritu Santo se fue de aquel? Sí, porque el Espíritu Santo no va a estar con una persona que está pecando, pero los dones son irrevocables, los dones siguen funcionando. Así que a lo mejor Dios o el don más que nada te respalda en ciertas actividades, pero el Espíritu Santo no está contigo. El reino de los cielos no te conoce. En el reino de los cielos no sabe ni quién eres. Por eso Jesús dice, no te conozco. Hacedores de maldad, al lago de fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado, no, que no sea como la octava maravilla y que estés encandilado y iluminado y que estés como realizado, vaya, porque haces milagros o liberaciones. Pero si tu vida no está en orden, si tu vida está en pecado, es lo más terrible. Es el peor error que puedes cometer. Y cuando tú necesitas depender de Dios, dependas de ti mismo. Terrible, terrible. Entonces leímos en 1 de Juan 5, versículos 18 al 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Entonces esto es así, mis amados hermanos. Si nosotros verdaderamente somos de Dios es porque nacimos de Dios.
Y si verdaderamente nacimos de Dios, nosotros no estamos en pecado. Una persona que está en pecado no es de Dios. Aunque tenga toda la fachada, aunque tenga toda la finta de que parece una hija o un hijo de Dios, pero está en pecado, no es de Dios. Porque si se muere sin arrepentirse, se va al infierno, no era de Dios. Pero cuando tú eres de Dios, cuando tú eres llamado por Dios, tú naciste de nuevo y no estás pecando, estás en santidad, estás en comunión con Dios, Dios te guarda y el maligno no te toca. Fíjate, aquí está el principio bíblico, aquí está la palabra. Si tú no pecas, si tú eres nacido de Dios, dice que Dios te guarda y el maligno no te toca. Está escrito aquí en su palabra. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Esa es la verdad. Es el mundo contra nosotros. Pero no importa, porque Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Tenemos que creer esta palabra. Muchos decimos, sí, yo creo que Dios es poderoso, pero el enemigo, le tienen miedo al enemigo. Yo sé que Satanás está vencido, pero le tienen miedo al enemigo, aunque esté vencido. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Vamos a hablar otro punto muy importante. Anote ahí, autoridad delegada. Autoridad delegada. Este es un punto muy importante que debemos aprender. Los apóstoles, llamados por Dios y delegados en autoridad. El apóstol Pablo enviaba a sus discípulos, a Timoteo y a Tito. Él les decía que fueran a corregir la deficiencia que había en Isa de Creta. Iban con autoridad delegada. Eso los convierte en apóstoles con autoridad delegada. Eran los discípulos del apóstol Pablo, pero como él los envió, ahora eran apóstoles con autoridad delegada, Timoteo y Tito. Vayan entendiendo, que el Espíritu Santo les muestre, les enseñe lo que estamos hablando aquí. Ok, entonces, la autoridad delegada, esa autoridad depende de un ministro más alto que ellos. Así es. Apóstoles llamados por Dios y apóstoles con autoridad delegada, que su autoridad depende de un ministro más alto que ellos. Todo lleva una línea. La sujeción te hace crecer en autoridad. Anota esa frase. La sujeción te hace crecer en autoridad, porque esta frase es un principio. Es un principio. Si tú estás sujeto a una autoridad, tú creces en autoridad, y estos puntos ya los vimos en otras clases. Cuando hacemos liberaciones por video, se unen los aprendices. Nosotros hacemos liberaciones por WhatsApp, por videollamada de WhatsApp, o a veces también por Zoom. Y ahí se conectan los aprendices y los maestros. Entonces ordenamos a los espíritus demoníacos que se sujeten y les decimos a los aprendices que también den órdenes para que ellos practiquen. Y los demonios se sujetan a los aprendices también, porque ellos traen una autoridad delegada por los maestros. Ese es un ejemplo, ¿ok?, de lo que les estoy diciendo, y es verdad. Ahí está su autoridad inmediata con ellos, entonces tienen un respaldo. Si lo hacen solos, sin su autoridad presente y sin ser enviados, pues van a batallar más y pues no sabemos cómo le vayan a salir las cosas. Tú creces según la autoridad que te dan. Si una autoridad te envía a predicar a las calles, a orar en las casas, tú vas con esa autoridad delegada. Pero si tú te rebelas contra esa autoridad, tu autoridad en ti se cae. ¿Por qué? Por rebelarte contra aquel que te dio esa autoridad, o te delegó más bien esa autoridad. ¿Me están entendiendo? Espero que quede claro este principio, porque es muy importante. Juan capítulo 5, versículos 19. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Jesús se sujetaba al Padre, él se movía bajo autoridad. Y esto pues ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero viene a colación porque es importante. También ya mencionamos este punto, sí, de los principios de estar bajo autoridad de nuestras autoridades espirituales, y también mencionamos las familiares. Vamos a leer Deuteronomio 1, versículo 41. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra, y pensasteis que era fácil subir a la región montañosa. Bueno, aquí Dios les envió a derrotar
una tierra llamada Horma, pero no quisieron ir. Dios se molesta y los regaña, ellos se arrepienten. Pero aquí hubo un problema. Ellos intentan ir esta vez, pero esta vez ya no los habían enviado nuevamente. Quisieron obedecer tarde, pero ya no funciona así. Moisés le preguntó, ¿quién los ha enviado? Toman su propia decisión de ir por su cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Las consecuencias les llegó. Fueron derrotados porque nadie los envió la segunda vez. Entonces tenemos que ser enviados, tenemos que ser comisionados. ¿Qué es lo que pasó aquí? Por si no entendieron. Dios envía a unas personas a que suban una montaña y que vayan a derrotar una tierra. Ellos no hicieron caso, no fueron. Cuando Dios los amonesta, ellos se arrepienten y dicen, no, pues ahora sí vamos a ir. Pero ya esta vez, ya la segunda vez, ya Dios no los envió. Pero ellos querían ir pensando que porque Dios los había enviado la primera vez, pues esta segunda vez Dios los iba a respaldar. Pero no es así, Dios te tiene que enviar. Si no te envía, no tienes la autoridad. No es porque ya te envió una vez, tú puedes ir todas las veces que te dé tu gana y tú piensas que te va a respaldar. No, no funciona así el reino. Tienes que ser enviado. Dios no siempre repite todas las cosas idénticas, iguales. Tú tienes que esperar. Cada día trae su propio afán, ¿no? Cada día trae sus cosas nuevas. Entonces Moisés les preguntó como para que ellos reflexionaran. ¿Y quién los envía? ¿Y quién los está enviando? Toman su propia decisión de ir por su cuenta, pero no reaccionaron. De igual ellos se fueron y fueron derrotados. Es tremendo eso. Espero que estén entendiendo esta clase. Ser enviados es tener un nivel de autoridad. Dios los unge. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios va a caer solo. Cuando se quisieron levantar contra los apóstoles, Gamaliel les dijo que si eran profetas o algo así, que mejor no se metan con ellos, porque quizás estén peleando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Fíjate qué tremendo, porque yo creo que es la única vez que se calmaron, porque todo el tiempo no se calmaban, al contrario, querían matarlos ahí mismos. Los endemoniados que se metan contigo, se meten contra Dios, se meten contra el mismo Dios. Cuando eres enviado por Dios, eres respaldado por Dios. Y esta historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, del versículo 34 al 39. Se los voy a leer. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, yo creo que eso fue muy a su favor, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer contra estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le unieran un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto hacen, porque si esto que hacen es carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y todos estuvieron de acuerdo con él completamente. Yo creo que les dio temor de Dios. Pero bien dijo este varón, bien dijo, que si eran cosas de humanos, si eran de voluntad humana, si eran cosas de ellos mismos, y que se iba a desvanecer. Lo que no viene de Dios se va a desvanecer. Pero si era de Dios, estarían luchando contra el Dios mismo. Tremendo, poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Existe tanta riqueza de conocimiento en la Biblia que podríamos platicar por siempre y bueno, nunca terminaríamos, ¿cierto? Y para terminar este episodio y el tema de la legalidad, que como ya les mencioné anteriormente, hablar de legalidad es hablar de autoridad. Me gustaría terminar hablándoles sobre 6 niveles de autoridad en la Biblia. Veamos los 6 niveles de autoridad en la Biblia. Tenemos la autoridad imperial, la autoridad veraz, la autoridad de conciencia, la autoridad delegada estipulativa, la autoridad funcional. Y vamos con el punto número 1, la autoridad imperial. Es la autoridad más alta que puede existir, porque es infalible, soberana y absoluta. Esta clase de autoridad solamente le pertenece a la deidad.
Leamos Efesios 1 del 20 al 22. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Pablo dice que el Padre de Gloria fue quien puso todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, lo que estamos entendiendo y ya se los había explicado anteriormente. Cuando alguien somete algo bajo los pies de otro, este se llama heredero. En Hebreos 1, versículos del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero por todo y por quienes asimismo hizo el universo. Jesucristo es la autoridad imperial de la iglesia y del universo. Que quede bien claro, Jesucristo es la autoridad imperial de la iglesia y del universo. Nadie puede usurpar este título imperial, porque el único que posee esta posición preeminente es el Señor Jesucristo. En Mateo 25, verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Sí, yo creo que ya muchos hemos leído este texto bíblico. ¿Quién es un Cristo falso? Es aquel que toma el lugar de Cristo. Todo grupo religioso que intente colocar a su líder en lugar de Cristo es un falso Cristo, profeta o maestro, porque está usurpando la posición y autoridad imperial del Señor Jesucristo. El Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre y muchos se engañarán. La máxima autoridad imperial de la iglesia es Jesucristo. Apocalipsis 19, versículo 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es autoridad imperial. Punto número 2, la autoridad veraz de Dios. La palabra veraz viene de la raíz veracidad y denota verdad o aquello que está por encima de cualquier sobra de duda. Es decir, 2 más 2 son 4. Esta es una verdad simple de un hecho matemático que es irrefutable porque puede ser demostrado. Asimismo, la veracidad es una cualidad de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así vemos que Jesús es la autoridad veraz. Es el yo soy, la veracidad o la verdad absoluta. En la ciudad de Westminster se hizo la siguiente confesión. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. Nada que se agregue a la Escritura puede ser obligatorio. Todo hijo de Dios es responsable de verificar si lo que se le está enseñando es acorde a la palabra, a la verdad. En Hechos capítulo 17, versículos 10-11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué los hermanos de Berea escudriñaban cada día las escrituras para verificar que las cosas que decían Pablo y Silas eran ciertas? Porque ellos amaban la veracidad. Para los de Berea era muy claro que la autoridad de las escrituras estaba por encima de los apóstoles. Ellos solamente querían asegurarse de que lo que les estaban enseñando estaba de acuerdo con la verdad de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación que Pablo le da a los hermanos en Galacia? Veamos Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Imagínate, ni siquiera aunque se parara un ángel, tú tienes que revisar en la Biblia a ver si es cierto lo que el ángel te está diciendo. Nada de que, te emocionas por el ángel y le vas a hacer caso a todo lo que te diga, o te vas a inclinar hacia él. No podemos adorar ángeles, no podemos inclinarnos hacia ángeles, hacia nada, solamente hacia Jesucristo. Y lo que el ángel te diga, tú tienes que verificar que la palabra
de la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo respaldan. Así que si se para cualquier ser humano de decirte, también, con más razón todavía. Es importante porque Pablo llamaba anatema a los ángeles que predican otro evangelio. Porque el evangelio de la verdad es de la gracia, no de los predicadores de la obra o de la circuncisión como lo fueron los maestros judaizantes de la religión judía. Leamos Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto nos enseña que si en el ambiente religioso se levanta algún fuego, sonido, voz, mensaje, espectáculo, programa, manifestación o experiencia religiosa que contradiga la veracidad de las Escrituras, sea anatema. Estamos llamados a ser ministros competentes por la verdad y solamente la verdad. En la verdad hay autoridad. Veamos el punto 3. La autoridad de conciencia. Este es muy importante porque durante estos 5 episodios anteriores no les había mencionado este punto y vamos a verlo hoy. El tercer nivel de autoridad es el de conciencia. La palabra conciencia es compuesta ciencia, conocimiento y con igual relación. Ciencia, conocimiento y con igual a relación. Conciencia es el conocimiento que está en relación con uno mismo. Uno mismo sabe lo que es o no es, lo que sí o lo que no es correcto. Aunque no tengamos una Biblia a la mano, tenemos una conciencia que nos indica las cosas buenas o malas. Saber lo que no deseamos que otros me hagan y saber lo que yo debería hacer es lo que se llama conciencia. ¿Cómo juzgará Dios los secretos de los hombres? Leamos Romanos capítulo 2 versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, donde testimonio su conciencia, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, el testimonio de la conciencia del individuo lo acusará de todo lo malo o lo defenderá de todo lo bueno. La conciencia aquí es una autoridad, ¿sí?, que acusa o defiende. Leamos Romanos 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido con su propia mente. ¿Cómo responde cada uno a su conciencia? Por ejemplo, los judíos están plenamente convencidos que el día del Señor es el sábado, los musulmanes que el día es viernes y algunos cristianos creen que es el domingo. ¿Quién tiene la razón? El que esté plenamente convencido en su propia mente y conciencia. ¿De qué? De que es día lo que hace para el Señor. De que ese día lo hace para el Señor. Pablo lo que está explicándoles a los hermanos en Roma es que la conciencia es una autoridad, pero de acuerdo a lo que ella apruebe o desapruebe. Dios es un tribunal, acusará o defenderá al individuo. Para un musulmán, adventista, judío, cristiano, violar su día sagrado es violar su propia conciencia. ¿Cuál es el consejo apostólico? Veamos Romanos 14:13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En el versículo 20 dice, Pablo nos enseña a ser sensibles a la conciencia del hermano. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, si violamos nuestra propia conciencia con engaños, lo que violemos será un pecado tomado por Dios en contra nuestra. Pablo nos enseña a someternos a la ley y autoridad de la conciencia, aunque ella no nos deje hacer lo que otros pueden hacer. También nos enseña a no imponer nuestros escrúpulos sobre los demás, a considerar de que son menos santos y menos espirituales que nosotros, porque disfrutan de ciertas libertades que van en contra de nuestras convicciones personales. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre lo he dicho. Entonces el parámetro que mide la conciencia es la escritura. Ahí tenemos que colar todo.
Todo lo que esté por encima de los principios morales y espirituales que habla la Escritura es una cruda violación a la conciencia y por ende es un pecado. La autoridad imperial, veraz y de la conciencia son más altas que la de los hombres. Veamos ahora los 4 niveles de autoridad reservados para el hombre. Número 4, la autoridad delegada imperial. Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hebreos 13, versículo 17 dice: Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra pastor no indica jerarquía, dictadura o anarquía. Jesús, el buen pastor, dijo en Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. La vida de un verdadero pastor está en función de las ovejas. ¿A qué clase de pastor humano debemos bíblicamente someternos? Al pastor constituido por Dios y al que vela por nuestras almas trayéndonos el alimento sólido de la palabra de Dios. Un pastor con autoridad delegada por Dios también es oveja, también es hermano, siervo o consiervo, ¿sí? Un pastor constituido es responsable con el rebaño, es un embajador del rebaño. Esas son las características muy claras. Si usted ve otras características contrarias, entonces no fue puesto por Dios. Cristo nombró a 5 ministerios, nombró 5 dones para trabajar en su lugar, en su nombre y en su pueblo. Miren nomás qué delicado. Trabajar en nombre de Cristo es lo que se llama autoridad delegada imperial. ¿Hasta dónde llega la autoridad de un pastor? Hasta donde lo hace responsable moralmente, espiritualmente y laboralmente. Veamos el punto 5, la autoridad delegada estipulativa. Ya vimos esta parte muy detallada anteriormente, así que vamos a ver brevemente algunos datos importantes. Esta es la autoridad de acuerdos, ¿sí? Estipulativa. Contratos legales donde 2 personas o grupos pactan o acuerdan llevar a cabo acciones específicas basadas sobre beneficios mutuos, si son cumplidas o penalizadas, si son violadas, etc. Leamos Hechos capítulo 15:11. Nos habla de autoridad estipulativa. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Esto es autoridad delegada estipulativa. Hay algunas funcionalidades de la autoridad. Veamos la autoridad funcional. Esta es la autoridad que depende de la habilidad o capacidad de cada miembro. Existen 4 tipos de habilidades. Obviamente existen muchas, pero vamos a tratar de enfocarnos en estas 4. Habilidad natural por nacimiento. O sea, desde que eres chico tenías esta habilidad. La siguiente, habilidad de entrenamiento por instrucción. Es decir, aquí la adquiriste a través del estudio. Estudiaste. La siguiente, habilidad espiritual por la gracia de Dios. Habilidad espiritual por la gracia de Dios. Es como un tipo de don que recibes de parte de Dios, que no lo tenías, pero lo recibiste. Y la última, habilidad de experiencia por disciplina y trabajo. Esta la adquiriste a través de la práctica. Veamos un ejemplo. Supongamos que hay un accidente en la carretera. Se encuentran los choferes malheridos. En la escena hay un doctor, un policía y un mecánico. ¿Quién tiene la autoridad funcional para evaluar el estado del chofer? El médico, por supuesto, por su experiencia y entrenamiento, ¿cierto? El mecánico con sus herramientas no sirve ahí, ni tampoco el policía con su revólver y su placa. Pero cuando el policía ejecuta la habilidad funcional, cuando comienza a organizar el tráfico en la vía, pues ahí sí. Sin embargo, en el asunto de reparar los carros, lo encomendaríamos al mecánico por su habilidad y autoridad funcional.
Ahora están entendiendo a lo que me refiero, ¿cierto? Interesante. No quiero indagar mucho, así que vamos a avanzar para terminar. No quiero redondear tanto en estos puntos para poder terminar y culminar el tema de legalidad y cerrando con los puntos muy importantes de la autoridad. Así que avanzamos. Número 6 y última. ¿Qué es autoridad funcional en la iglesia? Es aquella que emerge de la habilidad o capacidad que uno tiene. ¿Tiene usted capacidad para cantar? Entonces sea miembro del grupo de alabanza, ¿cierto? ¿Tiene usted habilidad para enseñar? Ejerza bien la enseñanza. ¿Tiene usted capacidad para administrar, presidir reuniones? Hágala con toda solicitud. Leamos 1 Corintios versículos 3. Leamos 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si somos colaboradores de Dios es porque poseemos autoridad funcional para el bienestar de la iglesia del Señor o el cuerpo de Cristo. Veamos las dos leyes de la autoridad funcional dentro de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 versículos del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Así también Cristo. En el versículo 15-16 dice: y si dijera el pie, y si dijera la oreja. La ley aquí es funcionar de acuerdo a lo que uno es, no como uno quisiera ser. ¿Cuándo pierde la autoridad funcional el pie? Cuando decide ser mano y rehúsa caminar. ¿Cuál es el mejor miembro, el pie o la mano? Cada miembro funciona dentro de su propio campo. Todos son necesarios, todos son importantes. Veamos los versículos 17 y 18. Si todo el cuerpo fuese ojo, si todo fuese oído, ¿verdad? Bueno, esto es permitir que otros funcionen en la iglesia o actúen. No podemos pretender ocupar todos los puestos dentro de la iglesia. Sería una locura completamente. Imagínate que tu ojo trata de ser mano y luego el pie al mismo tiempo también quiere ser mano. Dios mío. Y la variedad está en el sabor y la unidad. Que no se nos olvide. En la iglesia del Señor debe existir la variedad. Así como existe en el cuerpo humano. Hay 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, 2 manos, 2 pies, 2 hombros, 2 tobillos, 2 muñecas, etc. Dios no le dio monopolio a un solo miembro. No hagamos todo porque somos el todo. No es así. Por ejemplo, en una reunión de oración, los del monopolio quieren orar solo ellos y no desean escuchar a los demás. Están dispuestos a dirigir, pero no a ser dirigidos en oración. Solo quieren decir amén, pero no tienen la paciencia para oír el amén de los demás. ¿Por qué? Porque son individualistas y no funcionales. Les falta el arte de recibir de otros, les falta la humildad. Sí, la fortaleza de la autoridad funcional consiste en recibir y dar. No hay fortaleza solo cuando recibes. Se hace completa cuando das. Sirves, colaboras, apoyas y funcionas para la gloria del Señor y el beneficio de la iglesia, muy importante. Leamos nuestro último versículo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero que sigas con nosotros en los siguientes episodios. Ya entraremos más de lleno a lo que es este combate espiritual. Viene puntos muy tremendos, muy poderosos, así que no te lo pierdas. Comparte con tus amistades, riega la voz. Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.